Bien, hermanos, bienvenidos a todos. Feliz sábado. Vamos a comenzar hoy un doble proyecto, ¿a cuál de ellos más ilusionador? El que es a más corto espacio de tiempo es la semana de oración que comenzamos hoy. Nos encontraremos mañana a las 7 de la tarde y durante la semana a las 8, hasta el viernes, y el próximo sábado concluiremos con una ceremonia de Santa Cena, como bien ha sido anunciado ya, al cual estáis todos cordialmente invitados. Y también pues empezamos un proyecto a más largo plazo. Ese dependerá también del Señor, pero mucho más que el anterior, y es la constitución a partir de hoy del reconocimiento por parte de la Unión Adventista Española del Grupo Murcia Norte como un grupo que ya tiene una estructura, ya tiene una forma para trabajar como tal grupo, que luego tendremos ocasión en la Junta Informativa pues para comentar un poco el acuerdo y las condiciones en las cuales la Iglesia pues funciona a este nivel. Así que, mis queridos hermanos, me siento pues muy gozoso, muy feliz. Es la segunda vez en mi ministerio, después de 25 años, que estoy en el primer día de la inauguración de un grupo. Solo me ocurrió en Oropesa del Mar, en la provincia de Castellón, y no me había ocurrido, así que aún no me he acostumbrado a ello. Lo sigo disfrutando. Bienvenidos a todos para ello. En cuanto a la semana de oración, de avivamiento que vamos a compartir juntos, pues lleva un título que me gustaría que pudiésemos retener y disfrutar durante esta semana. El título general es Solo por la gracia. Durante todos los días, desde aquí al sábado, nos reuniremos no solo para cantar, no solo para orar, sino también para reflexionar sobre la palabra de Dios. Nos gustaría, mis hermanos, que pudiésemos pasar tiempo juntos en torno a un tema muy, muy importante. Solo por gracia. No voy a dar hoy una definición porque tendremos toda la semana para hacerlo, pero sí me gustaría que pudiésemos reflexionar, pudiésemos pensar, pudiésemos disfrutar, que estando juntos también disfrutaremos de la gracia de Dios en ese apartado, en el apartado de estar precisamente juntos. El tema que hoy, el tema introductorio, lleva por título La palabra de Dios, fundamento de nuestra fe. ¿Sabéis? Durante largos periodos de tiempo, la hegemonía de la Iglesia del Imperio se persuadió de cualquier intento de traducir las Biblias a los idiomas vernáculos. Una de las características de esa Iglesia del Imperio, que es anterior a la separación de Oriente y Occidente, es decir, casi 1000 años estuvo ejerciendo ese concepto de Iglesia imperial, que iba paralela con el Imperio Romano. Fijaos, nosotros estamos aquí. Había una idea fundamental. La idea era que la Biblia no se podía traducir a los idiomas naturales del ser humano. La única Biblia que estaba autorizada durante prácticamente todo este periodo que tenéis aquí era una traducción realizada que se llamó la Vulgata y a la que la mal llamada Santa Inquisición persiguió con dureza a todos aquellos que intentaban que la Biblia fuese traducida para ser leída en los idiomas naturales en los cuales cada uno de nosotros hemos nacido. Sin embargo, mis hermanos, la Reforma aportó, la Reforma que la tenemos aquí, aportó un detalle fundamental y extraordinario: la Biblia al alcance del idioma en el cual cada uno de nosotros hemos nacido. Porque, ¿sabéis? Yo estoy convencido de algo. Cuando hablamos con Dios, lo hacemos siempre en el idioma materno.
porque hablar con Dios tiene idioma. No es lo mismo hacerlo en un idioma natural como un idioma aprendido, no es lo mismo. Pues una de las grandes cosas, aparte de muchas, que la Reforma aportó fue precisamente que la Biblia se pudiese traducir a los idiomas que hablaban los creyentes en su casa, con su madre, con su familia, con las personas más cercanas. No olvidéis que hablar con Dios tiene idioma, porque si no, suena muy extraño. La Reforma protestante se dedicó, entre otras muchas cosas, precisamente a la producción de material en los diferentes idiomas vernáculos. Y ese es el tema que vamos a hablar en esta mañana. Posiblemente, ya que los historiadores no están todavía muy de acuerdo en el tema, posiblemente el primer autor que pensó en traducir la Biblia a un idioma vernáculo, Juan Wycliffe, lo hizo traduciendo la Biblia del latín al inglés. Es decir, de esa versión oficial de la Iglesia del Imperio a una primera lengua como era el inglés, que era pues muy importante como primera fase de ese proyecto. Tras su muerte, fijaos, tras su muerte, fue tan difícil entender en el imperio religioso, lo que había hecho, que fijaos lo que hicieron con él. El concilio de Constanza, en mayo de 1415, rechazó su planteamiento y en el año 1428 sus restos fueron exhumados y fueron quemados. Lo que no se había podido hacer cuando estaba en vida. Imaginaros si había una obsesión porque la Biblia no se pudiese leer de forma natural. En cuanto a la Reforma luterana en Alemania, en el año 1522, Lutero publicó el primer Nuevo Testamento en alemán. Y solo el Nuevo Testamento, no le dio tiempo a hacerlo al completo. Pero, ¿y en España? De los cuales todos los que estamos aquí, menos vosotros dos que yo sepa, no os conozco a todos desde aquí, aunque estáis todos muy, muy guapos en sábado, pero no os conozco lo suficiente. ¿Qué pasó en España? La Biblia de Casidoro de la Reina es la primera Biblia completa en un solo tomo traducido de los idiomas originales al español. Es la primera. Y tiene, como todo en esta vida, tiene una historia realmente, hermanos, pues bastante interesante. Fijaos, Casidoro de la Reina nació en la población pequeña, una población de la provincia de Badajoz, llamada Montemolín. En el año 1520 fue un monje durante gran parte de su vida, un monje que pertenecía a los Jerónimos, y con el tiempo se convirtió en el líder de la traducción de la Biblia en España y el líder de la Reforma. De hecho, las Biblias que tenéis en la mano, la inmensa mayoría de vosotros, la Reina Valera, es esta traducción, traducida durante siglos hasta 1960, que es la más corriente, o incluso las traducciones posteriores. ¿Qué pasó? Sabéis, yo tuve el placer de visitar a 7 kilómetros de la capital de Sevilla, de visitar el monasterio donde Casidoro de la Reina comenzó a traducir la Biblia al español. Las cosas le fueron bastante difíciles, como podéis imaginar. Casi todos los monjes de ese monasterio, el monasterio de San Isidoro del Campo, justamente a 7 kilómetros en línea recta de la Catedral de Sevilla, se convirtieron a la Reforma. Y el resultado fue la traducción que tantos buenos sabores nos ha traído a los hispanoparlantes
a lo largo de los siglos desde la Reforma hasta el día de hoy. También un grupo de laicos pues se convirtieron y, ¿sabéis?, fue perseguido por la Inquisición. En Sevilla estaba totalmente instituida en aquella época y tuvo que abandonar España e irse a Centro Europa. Y allí fue donde finalmente terminó de traducir la Biblia. En España no era posible. Ahora, hermanos, cuando nosotros cogemos una Biblia traducida al castellano o al español y pone Reina Valera, no solamente es un conjunto de letras, es palabra de Dios, nosotros creemos así, pero aparte es el trabajo minucioso de una persona que se encontró con Jesús cuando en aquella época no se podía encontrar con Jesús, porque la institución imperial así lo impedía. Por lo tanto, hermanos, mi respeto y mi cariño sin ninguna duda. Cuando en el año 1557 da a luz la publicación en la ciudad de Basilea, en Suiza, que será la Biblia leída por miles y miles y millones de creyentes cristianos de habla hispana en todo el mundo, porque una persona desafió las corrientes intelectuales de la época y fue capaz de verter sobre un texto la traducción a un idioma que lo hablan muchísimos millones de personas en la actualidad. ¿En qué pensaron los reformadores? ¿Por qué tuvieron tanto interés en que la Biblia se tradujera a los idiomas con los cuales nosotros nos relacionamos, no solo con Dios, sino también con nuestra familia, con nuestro entorno más cercano? Fijaos, la propia Biblia ya está escrita de esta manera. Claro, nosotros cuando leemos ahora en un idioma moderno es verdad que esos detalles no se pueden ver, pero recordar que la Biblia se escribió para el pueblo, en el sentido más puro de la palabra, no en el sentido político, porque a veces es complicado. Fijaos, la Biblia se escribió principalmente en 3 idiomas. 3 idiomas que nos ayudan a comprender cómo fue tratado el texto bíblico en aquella época. En primer lugar, aparece el hebreo bíblico, un idioma muy curioso, muy particular, que nos ayuda a entender un poco la idea que tenía Dios, no solo de transmitir un mensaje, sino de transmitirlo de una forma que fuese entendible por la mayor cantidad de personas. Nosotros concordamos en que los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos ¿por quién? Por Moisés, más el libro de Job. ¿Vale? ¿Quién era Moisés? ¿Qué idioma hablaba Moisés? Hebreo, ¿no? Moisés hablaba egipcio. ¿Quién era Moisés? ¿Dónde nació Moisés? Moisés nació en Egipto. Y además, al ser encontrado en una canastilla en el Nilo, ¿quién lo adoptó como hijo? La hija del faraón. Es decir, Moisés fue educado para ser faraón y le hubiese sido muy fácil escribir la Biblia en egipcio, por lo menos los libros que él tenía. Pero, ¿sabéis? El egipcio no era un idioma que permitía presentar a un Dios como el de la Biblia, porque el propio idioma egipcio es un idioma religioso. Creían en las divinidades, creían en el panteísmo, creían en una serie de detalles que el propio idioma impedía. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Cuando Moisés se equivocó y cortó una oreja que no tenía que cortar, o mató a alguien que no tenía que matar, se fue a un lugar donde no solo formó una familia, la Biblia nos dice el nombre del suegro, se llamaba Jetro, y allí aprendió un idioma que
había sido inventado por los mineros del delta del Nilo para escribir sus facturas y sus recetas de cocina. Y es el hebreo. El primer idioma no sagrado de la época. El idioma del pueblo común. Y ahí fue donde Moisés empezó toda una tradición escritural, toda una tradición bíblica, con un idioma que no era el suyo por nacimiento, sino que era el idioma de personas que expresaban sentimientos, que expresaban su vida a través de la escritura. Pero el Antiguo Testamento también se escribe en otro idioma, que es el arameo. No todos los libros, pero sí una parte de ellos. ¿Y a partir de cuándo se empieza a utilizar este segundo idioma? A partir del exilio de Babilonia. ¿Os acordáis, no? Llegan Daniel, sus compañeros son llevados a Babilonia y ese es el idioma que se hablaba allí en ese momento. Era el idioma del imperio cuando Daniel llegó a Babilonia. Y a partir de ese momento el pueblo judío ya siempre habló arameo, ya no hablaba hebreo. Por eso porciones del libro de Daniel, otras porciones de los libros de la Biblia como el libro de Esther, son libros que se escriben ya en este idioma. Pero fijaos, hermanos, la importancia de los idiomas para la Biblia. Hay detalles que son realmente espectaculares. Fijaos, el Nuevo Testamento no se escribe en el idioma de los clásicos y filósofos griegos, sino se escribe en el idioma de la calle, en el idioma que hablaban en el mercado, en las farmacias de la época, las que hubiese, donde se escribían también las recetas de cocina. Por eso se llama griego común, koiné, griego común. La Biblia no se escribió, el Nuevo Testamento no se escribió en el idioma de los filósofos griegos. Se escribió en el idioma que hablaban en su casa, con las familias, cada día durante la época del Imperio Romano. ¿Os parece significativo, hermanos, el cuidado que Dios tuvo de que la Biblia estuviese a disposición de las clases más humildes? Esta es una idea muy importante. ¿Sabéis? Hay algunas particularidades que son buenos que recordemos. Por ejemplo, fijaos qué detalle más impresionante. Dentro del libro de Daniel hay 5 palabras que son griegas y son los nombres de los 5 instrumentos musicales que aparecen dentro del libro. Es muy curioso. Es decir, en un libro que se escribe en 2 idiomas hay 5 palabras que son de otro idioma. ¿No os parece significativo? Los músicos que tocaban en la corte de Nabucodonosor vinieron desde la zona intelectualmente muy poblada como era lo que sería Grecia, trajeron sus instrumentos musicales y los siguieron llamando como lo llamaban en su tierra. Y Daniel los escribe exactamente como se pronunciaba en aquella época. Estamos hablando de idiomas muy arcaicos, muy antiguos, pero hasta ese detalle lo cuida la Biblia. ¿No os parece un regalo del cielo? Posiblemente alguno diga, ¿y todo esto para qué vale? Pues vale para algo muy importante. Dios utilizó el idioma común para transmitir la Biblia. No cogió el idioma de los intelectuales. Posiblemente había demasiadas limitaciones para poder, escribir de esa manera. Sin embargo, siglos más tarde, ya llegando a la Iglesia del Imperio, todo esto se perdió
y se impuso un solo idioma, que no hablaba nadie. Solo lo hablaban los grandes cargos del imperio, pero no el pueblo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la Biblia? Si yo no puedo leer la Biblia, ¿cómo tengo acceso al plan de Dios? La Biblia en latín solo podía ser interpretada por personas cualificadas, universitarias, y el pueblo no podía leer nunca la Biblia. Y hubo todo un retroceso doctrinal, porque simplemente lo que Dios había hecho durante siglos, durante más de 1600 años, que fue adaptar el mensaje a través de un lenguaje, de un idioma que era común para todos, ahora se escribe la Biblia o se traduce en un idioma que solo hablaban unos pocos. Los tres reformadores que hemos visto antes. La Reforma tuvo algo muy importante en su cabeza. Llevar la palabra de Dios ¿a quién? Al lector. ¿Y qué había que hacer para eso? Si nadie hablaba prácticamente latín, solo se hablaba en las universidades, en las cátedras, en los acuerdos políticos, pero el pueblo no tenía acceso. Por eso los reformadores decidieron que la Biblia había que traducirla, y muchas veces con sangre de sus propias vidas, a los idiomas de sus lectores. Volvieron de nuevo, mis hermanos, al principio de la redacción de la Biblia. En cada época, el idioma que hablaba la gente común, en la que se expresaba, en la que expresaba sus sentimientos, en la que expresaba su amor y cariño a la familia. Fijaos, Ellen White dijo lo siguiente: la Biblia no fue dada solo para los ministros y los eruditos. Siglo XIX. La Biblia no fue dada solo para los ministros o eruditos. ¿Y cómo se elimina eso? Añado yo, que se pueda leer en los idiomas en los que hablamos cada uno de nosotros. Y sigue diciendo: cada hombre, mujer y niño debería leer las Escrituras por sí mismo. No dependan de que el ministro se las lea. La Biblia es la palabra de Dios para usted. El pobre la necesita tanto como el rico, el ignorante tanto como el erudito. Y Cristo ha hecho esta palabra tan clara que al leerla nadie tiene por qué tambalear. Yo todavía recuerdo, de niño, cuando todavía se utilizaba el latín como vehículo lingüístico para los actos religiosos en la Iglesia del Imperio. ¿Y quién lo entendía? Se repetía, pero no se entendía. Sin embargo, la pluma inspirada dice que Cristo ha hecho esta palabra tan clara que al leerla nadie tiene por qué tener miedo. Es algo realmente importante. Ahora podemos leer la Biblia por sí misma. ¿Qué dice, hermanos, la Biblia de sí misma? Os invito a que podamos leer algunos textos que me parecen importantes en cuanto a la autoridad de la Biblia. Pero para que esa autoridad pueda llegar hasta el creyente, tiene que llegar a través de ¿qué? De un idioma que sea comprensible. ¿Sabéis, hermanos? Todo lo que se expresa en una cultura diferente a la nuestra queda fuera de nuestra concepción, queda fuera de nuestra capacidad de comprender. Por eso la Biblia dice de sí misma, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 hasta el 21. Cuando os comunicamos la venida gloriosa y plena
del poder de nuestro Señor Jesucristo. No lo hicimos como si se tratase de leyendas fantásticas, sino como testigos oculares de la grandiosidad. Él recibió en efecto honor y gloria cuando la sublime voz de Dios Padre resonó sobre él diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. También tenemos, dirá el apóstol, la firmísima palabra de la profecía, al que vosotros haréis bien en atender como a lámpara que alumbra en la oscuridad, hasta que despunte el día y el astro matinal amanezca en sus corazones. Sobre este punto tengamos muy presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, ya que ningún profeta ha tenido su origen en la sola voluntad humana, sino que, impulsados por el Espíritu Santo, hubo quienes hablaron de parte de Dios. Mis hermanos, la Biblia no fue escrita en un lenguaje divino. Ni tan siquiera sé qué idioma se habla en el cielo. Tampoco me importa mucho, porque pronto lo voy a descubrir, por lo tanto, es cuestión de esperar un poquito. Los santos hombres de Dios no renunciaron a transmitir el mensaje bíblico en el idioma con el que hablaban con su familia. Mis hermanos, cuando habláis con vuestra mamá, si todavía vive, o con vuestros hijos, ¿son solo palabras? Las palabras son un vehículo, son sentimientos. Hablar con Dios, la palabra también es un vehículo. Hablar con Dios es sentimiento. Y eso hay que hacerlo. No en el idioma que habla Dios, sino en el idioma que hablamos cada uno de nosotros. Por eso, Pedro termina diciendo en el versículo 21 que acabamos de leer, sino que impulsados o soplados por el Espíritu Santo, hubo quienes hablaron, fijaos qué detalle más bonito, de parte de Dios. Eso es en cuanto al origen. Pero, ¿y en cuanto a la enseñanza? En 2 de Timoteo, capítulo 3, 10 al 4, 8, hay también una historia también muy bonita, que dice lo siguiente: tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi estilo de vida y mis proyectos. Le dice Pablo a Timoteo: has imitado mi fe, mi mansedumbre, mi amor y mi paciencia. Me has acompañado en las persecuciones y sufrimientos, como los que padecí en Antioquía, entre otros lugares. Cuántas persecuciones tuve que soportar, pero de todas me libró el Señor. Por lo demás, todos los que aspiren a llevar una vida cristiana auténticamente piadosa sufrirán persecución. En cuanto a los perversos, embaucadores, el apóstol Pablo sigue hablando. Y cuando llega al versículo 15 dice que desde la cuna te ha sido familiar en las Sagradas Escrituras como fuente de sabiduría en orden a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir, para educar en la rectitud, a fin de que todo el creyente esté perfectamente equipado para hacer toda clase de bien. Mis hermanos, ¿y eso cómo llega a nuestros corazones? ¿Puede llegar en un idioma que no conocemos? Mis hermanos, los reformadores dejaron su vida, entre otras cosas, no solo para cambiar una doctrina, que lo hicieron, dejaron su vida para que hoy nosotros tengamos una Biblia que podamos leer en nuestro idioma. Y de ahí es donde vamos a sacar esta semana toda la creencia sobre la justificación solo por gracia, expresada precisamente en nuestros propios idiomas.
Pero hoy surge otro problema, que viene a través de la misma línea. No se pudo anular la Biblia cuando se empezó a traducir a los idiomas vernáculos, y por eso ha surgido del mismo foco otro problema con el cual nos enfrentamos hoy. La Biblia se ha preservado, pero los creyentes de hoy nos enfrentamos a una nueva propuesta para bloquear la Biblia al pueblo. Y estoy hablando del siglo XX y siglo XXI, estamos hablando ya de nuestra época. De parte de la misma tradición que sostuvo y que persiguió a los reformadores. ¿Cuál es esa hipótesis? Es lo que se llama, posiblemente no os suene a muchos, el método histórico crítico, que surge en la universidad y que es un nuevo método para controlar la lectura de la Biblia. Los reformadores no creían en este método. Los reformadores creían en el método histórico gramatical, no en el método histórico crítico. Simplemente permitidme, porque así está en el material que vamos a utilizar como base para esta semana, ¿en qué consiste, mis hermanos, el método? Sobre todo, niega los aspectos sobrenaturales que hay en la Biblia. Yo sé que nos extraña, pero ahí fuera hay más creyentes hoy que creen en este método que nosotros. Es un método que todo lo que la Biblia tiene de sobrenatural, niegan su inspiración. Posiblemente alguno de vosotros se enfrente por primera vez a este tema en el día de hoy, pero os puedo decir que es el nuevo método para que el pueblo no tenga acceso a la Biblia. Se enseña prácticamente en la inmensa mayoría de las universidades del mundo, universidades de teología. En las nuestras no, pero en la inmensa mayoría de otras denominaciones sí. ¿Cuál es la posición adventista? ¿Cuál es nuestra posición con respecto a ese método? Fijaos, dice, es una declaración universal de la Iglesia con respecto a cómo estudiar la Biblia, que se hizo hace unos años en la ciudad de Río de Janeiro. Dice, el método histórico crítico, ¿qué hace? Hace pequeñita la necesidad de tener fe en Dios y obedecer sus mandamientos. Asimismo, y dado que este método le resta importancia al elemento divino de la Biblia como libro inspirado y que desestima o malinterpreta la profecía bíblica y las porciones escatológicas de la Biblia, instamos a los estudiantes adventistas de la Biblia a que eviten confiar en el uso de presuposiciones y resultantes deducciones que suelen asociarse al método histórico crítico. Mis hermanos, aunque no lo conozcáis, no le restemos importancia. Por ejemplo, ellos niegan la resurrección de Jesús. Ellos niegan la creación en 7 días. Ellos niegan la entrada del pecado. Hermanos, si se sigue enseñando eso así, llegaremos de nuevo a perder la capacidad que los reformadores nos dieron de poder leer la Biblia en nuestros propios idiomas. Yo he estudiado en universidades donde se enseña este método. ¿Quién puede interpretar este método? ¿Quién puede interpretar la Biblia según este método? ¿El pueblo? No.
¿Qué pasaba antes de que los reformadores tradujeran la Biblia a los idiomas naturales? Que la gran cantidad de creyentes no podían tener acceso a los textos bíblicos. Y se traduce a los idiomas naturales. Pero hay alguien que tiene mucho interés en que no conozcamos el contenido de la Biblia. Y se inventa un método científico para que, aunque la Biblia parezca que dice lo que dice, eso no lo dice. Sino que se necesita un método de gente preparada para que se pueda leer. Y la cita continúa diciendo, en contraste con el método histórico-crítico y sus postulados, creemos que será de utilidad exponer los principios de estudio de la Biblia que estén de acuerdo con las enseñanzas de la misma Escritura. Es decir, respetar lo que la Biblia dice. ¿La Biblia dice que el mundo fue creado en 7 días? Mis hermanos, ¿cómo se puede aplicar un método que niega en sí mismo el valor de lo que dice el escrito? Pues es nuestra gran batalla en la actualidad. Posiblemente, hermanos, repito, no nos hayamos enfrentado a ello todavía. Yo sí he tenido que hacerlo. Y es muy curioso. ¿Sabéis qué dicen sobre Jesús? Que como hombre vale, pero que nunca resucitó, sino que se lo inventaron los escritores de la Biblia. No existe. Mis hermanos, es un segundo método para que el gran público, la gran multitud de gente, no pueda tener acceso a la palabra de Dios. Internet está plagado del método. Cualquier tema que busquéis encontraréis, dice eso, pero eso fue escrito para personas que no eran inteligentes y que no tenían capacidad, pero hay que explicarlo de esta manera. ¿Quién se va a creer hoy, dice el método de estudio crítico, que Dios creó el mundo en 7 días? ¿Quién se va a creer lo del árbol y la fruta con la entrada del pecado? Mis hermanos, corremos un riesgo muy importante en compartir la Biblia con los demás. Y es un método que surge en las universidades de nuevo para que no se tenga acceso a la Biblia. Las nuevas generaciones de adventistas, y eso estoy totalmente convencido, se enfrentan cada día a este problema. Posiblemente nosotros no, porque estamos a punto de caducar prácticamente. Pero las nuevas generaciones se enfrentan diariamente a un método de leer la Biblia donde no hay inspiración para ellos, donde no hay proyecto de Dios y donde solamente puede ser interpretado por personal especializado. Es muy curioso, pero hemos vuelto a repetir la historia. Así que nosotros, dice, como se comenta, un enfoque como este nos conducirá a una experiencia satisfactoria y provechosa con Dios. La justificación por la fe. La justificación que Dios nos tiene la encontramos en una lectura de la Biblia hecha por el pueblo y para el pueblo. Y durante esta semana vamos a intentar, hermanos, que podamos leer insistentemente este versículo, que es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Y esa es, mis hermanos, la propuesta que tenemos para esta semana. La posibilidad de seguir profundizando en ese regalo maravilloso de que nuestra fe y nuestras creencias tienen que estar construidas sobre la palabra eterna de Dios. Ya hicieron los reformadores el gran trabajo de pasarnos la Biblia en nuestro idioma. La Biblia que ha sido preservada y sellada fielmente con la sangre de los mártires
trasciende a todo tiempo y a toda cultura. Es la palabra viva de Dios y mediante la conducción del Espíritu Santo seguiremos encontrando respuestas a cada uno de las inquietudes de nuestra vida. Pero, ¿sabéis? Un nuevo tiempo, una nueva fórmula. Y somos llamados a ser los reformadores de la época que nos ha tocado vivir. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él no hay nada. Así que, mis hermanos, os invito en esta semana a que los que podáis hacer planes para ello, yo sé que a veces son dificultades, lo hemos puesto a las 8, no es temprano, pero para que podamos intentar venir todos los que podáis, aquí estaremos cada día llevando un tema sobre la justificación para que podamos disfrutar. Me gustaría que pasásemos a las oraciones, como hemos dicho antes. Hoy las vamos a hacer individuales, para que podamos un poco entrar. Y me gustaría que orásemos, entre otras cosas, por un motivo. Para que esta semana podamos entender cómo Dios salva al ser humano. Cómo Dios nos salva. Así que vamos a escuchar la canción, como hemos dicho, y nada más terminar, sin ningún preámbulo, cada uno de nosotros oramos para que el Señor nos bendiga en esta semana, nos prepare y podamos llegar a entender el plan de la salvación para cada uno de nosotros.